Padre, te damos gracias por este día lleno de bendiciones, lleno de protección, lleno de tu gracia, Señor, lleno de tu amor, porque nos has sostenido, porque nos has librado de las acciones del maligno. Gracias, Padre, porque nos tienes en tu santo camino. Te pedimos que bendigas a todos los presentes, que podamos todos, Señor, Claudia, Fernando, John, Beatriz, mi mamá, Estela, mi persona, que podamos, Señor, recibir ese conocimiento, recibir esa fe para peregrinar en tu santo camino y que todos, Señor, podamos llegar a tus pies arrepentidos para recibir el perdón, para recibir la justificación y para tener un proceso de santificación y como fin la vida eterna. Te pedimos por tu siervo que va a trazar tu palabra, que tu Santo Espíritu sea el que hable por medio de él y que este mensaje pueda quedar grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. Bendice a todos nuestros vecinos, Señor, protégelos y haz que también puedan decidir andar por tu camino. Bendice también nuestra iglesia, todos los hermanitos, a Mary, Señor, que se encuentran con dificultades, que tú entres en los corazones, en las mentes de ellas y que puedan, Señor, que pueda haber bonanza, que pueda haber paz, que pueda haber tranquilidad, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda reinar en esos hogares y en estos hogares. Amén. Acompáñanos, Señor, perdónanos, purifícanos, te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, amigos, que Dios me los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre un personaje muy interesante. De este personaje podemos aprender que este personaje, en toda su historia de vida, no encontramos en este personaje nada malo, sino que encontramos que este personaje sí pudo cumplir el propósito de Dios, que es restaurar la imagen de Dios en él. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Volver a ser como en un principio, a imagen y semejanza Dios nos creó. Pero ¿qué ha hecho el pecado? El pecado ha separado, el pecado ha dividido, pero en José la historia es diferente. Y vemos Génesis 37 del 1 al 11. En Génesis 37 del 1 al 11 nos empieza a narrar la historia de José, ¿no? Y ahí nos empieza a dar detalles qué hacía José, que apacentaba ovejas con sus hermanos a la edad de 17 años. Y ahí él también empieza a relatar todo, ¿no? Y que él contaba la mala fama de sus hermanos. ¿A quién? A su padre, ¿no? Entonces el versículo 37, versículo 4 nos dice, capítulo 37, versículo 4 nos dice: y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían. ¿Por qué? Porque recordemos que Jacob tuvo a José ya prácticamente en su vejez y él lo quería mucho. Pero sus hermanos empezaron a notar que su padre lo amaba, y más cuando le regaló la túnica de colores, ahí más ese celo se empezó a verse sobre José. Dice, miren, sin embargo hubo uno de los caracteres muy diferentes. Al saber el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón, puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Sigue diciendo, escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba ¿en qué? En obedecer a Dios. Amén. Habiendo muerto su madre,
sus afectos se aferraron más estrechamente ¿a quién? A su padre. Y el corazón de Jacob estaba ligado a este, hijo de su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Entonces vemos que José se deleitaba en qué? En escuchar la palabra de Dios. En escuchar que las enseñanzas que su padre Jacob le hablaba a través de qué? De los pergaminos, ¿no? No sé si en ese entonces existían, yo creo que no, porque fue Moisés el que escribió el Génesis, pero se deleitaba en escuchar que, cómo cuando Dios se le aparece y tienen esa lucha y Dios le cambia de nombre, el peregrinaje, todo. Entonces José empezaba a deleitarse en escuchar las enseñanzas que su padre le enseñaba. Pero mire lo que nos dice. Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José y esto motivó el celo de los demás hijos. E imprudentemente regaló Jacob el regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica. ¿Sí? Suscitó la sospecha de que pensaban preterrir a los mayores para dar la primogenitura al hijo de Raquel. Su malicia aumentó aún más cuando el joven le contó un día un sueño que había tenido. ¿Y cuál era ese sueño, no? José contaba que veía las ramas y que las demás ramas se humillaban ante la de él. Y que veía que 11 estrellas, el sol, sí, se humillaban, se postraban ante él. Sí. Y el otro sueño que 11 estrellas, el sol y la luna, y que todas se humillaban ante él, se postraban, humillarse, pues, ante José. Entonces, eso levantó más envidia, ¿no? Porque ¿qué dijo el padre? El padre, vemos que la Biblia responde y dice, ¿qué quieres decir? Que yo y tu madre y todos nos vamos a postrar, a inclinar ante ti. ¿Pero qué? Pero que el padre que el padre meditaba. Dice la Biblia que Jacob meditaba en ese sueño. Y nos dice Génesis 49:22. Génesis 49:22. Ramá frutífera en José. Ramá frutífera junto a una fuente cuyo vástago se extiende sobre el muro. Entonces dice Génesis 37:12. ¿Qué nos dice Génesis 37:12? Nos dice lo siguiente. Génesis 37:12 nos dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y envíale a ellos. Y respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué busca? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo le he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y vemos, ¿no?, que cuando ellos lo ven, ahí es cuando ellos ven oportunidad de decir: ahí viene el soñador, vamos a deshacernos por fin de él. Y vemos, ¿no?, cómo uno de sus hermanos intercede para que no lo mataran, ¿no? Rubén intercede para que no lo maten, lo tiran al foso, pero cuando Rubén va y vuelve, ya que habían hecho con José, lo habían vendido. Dice: cuando la caravana marchaba hacia el sur,
hacia la frontera de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas, entre las cuales se hallaba la tienda de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó las escenas de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió su mirada furiosa dirigida hacia él. ¿Sí ve? Recordó esas escenas y a quién vio, a sus airados hermanos. Pero es interesante porque vemos cómo José, a pesar de todas estas circunstancias, todas estas dificultades, en el punto más crítico, en el punto más difícil, José tenía que tomar una decisión. Y eso mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Interesante porque la vida de esos personajes también nos deja grandes lecciones a nosotros. Porque José tomó la mejor decisión de su vida en el momento más difícil. Y así somos nosotros. En el momento más difícil, en el momento más doloroso es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O seguimos o nos dejamos vencer. Y por eso sigue aquí diciendo: la punzante e injuriosa palabra con la que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaba aún en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en que le reservaba el porvenir. ¡Qué cambio de condición! De hijo tiernamente querido había pasado a ser esclavo, menospreciado y desamparado. ¿Sí? Un cambio repentinamente drástico, ¿no? De hijo tiernamente complacido, que el padre estaba pendiente, que todo el tiempo Jacob lo tenía como uno de los mejores. ¿Por qué? Porque él informaba, y por eso le dice: ve, mira cómo están tus hermanos y tráeme ¿qué? La información. De eso pasó a ser ¿qué? Esclavo, menospreciado y desamparado. Pero la providencia de Dios aún en esto debía ser una bendición para él. Aprendió, mire lo que dice, aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Interesante que en pocas horas José aprendió su más grande lección para su vida. De camino hacia Egipto fue donde José tomó la mayor decisión de su vida. Y por eso dice la matutina Conflicto y Valor, nos sigue diciendo: aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y lo habían inducido a llevar a cabo el cruel acto de que lo alejaban ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debían corregir. Su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a sus súbditos del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era un hombre reflexivo, valiente y sereno. ¿Sí ven? La experiencia de esas horas, la experiencia de ese viaje de Dotán hacia Egipto, lo llevaron a ¿qué? A tomar una decisión. Y así somos nosotros, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la prueba. Cuando pensamos que ya la esperanza se pierde, cuando pensamos que ya no hay solución, que ya todo se está acabando, es ahí donde nosotros tenemos que tomar ¿qué? Una decisión. Y esa decisión debe ser o para vida o para muerte. Porque así somos. Nunca llegamos a Dios como Dios siempre se lo ha propuesto, porque Dios siempre se ha propuesto con cada uno de nosotros que lleguemos bien cuando tenemos todo. Pero lamentablemente, ¿cómo llegamos a Dios?
cuando estamos en el dolor, cuando estamos en el sufrimiento, cuando quizás en problemas, cuando hemos perdido un familiar, cuando hemos perdido el empleo, cuando ya no tenemos nada, ahí sí queremos que venir y humillarnos ante Dios. Cuando Dios nos dice que el deseo y el propósito es que tengamos o no tengamos, siempre estemos y andemos en sus caminos. Amén. Dice, entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de quién, de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión de Jacob que había presenciado cuando huyó de casa desterrado y fugitivo. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué? ¿Sus pensamientos a quién se dirigieron? A su niñez. Por eso es muy claro ese proverbio, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos sigue diciendo, Génesis 39. Vamos a leer Génesis 39 del 1 al 6. Génesis 39 del 1 al 6 dice, y llevando pues a José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo, el egipcio. Amén. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en los ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Interesante, ¿no? Interesante porque a causa de quién Dios bendecía, a causa de quién, de José. Y vemos que José, cuando tomó esa decisión, José tomó esa decisión serle fiel de camino a Egipto. Y vemos de que Dios que dijo, si eres fiel, yo te voy a bendecir. Si eres fiel, yo estaré contigo. Si eres fiel, todo lo que hagas vas a prosperar. Porque aquí la palabra dice muy clara, a causa de José, todo lo de su amo se multiplicaba. Todo lo de su amo que era bendito, era en abundancia. Y nos dice, al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la guardia real, a cuyo servicio permaneció durante ¿qué? 10 años. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. La adoración de Dios el falso estaba rodeada de toda pompa de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación, más altamente civilizada que de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. ¿Estaba expuesto a qué? A toda tentación. ¿A la oración de qué? Dios el falso. Como hoy en día nosotros nos encontramos ¿qué? En un mundo de qué? De pecado. Donde quiera que vayamos, donde quiera que miremos ¿qué hay? Pecado, maldad. Gente adorando cosas que no se deben, gente haciendo cosas malas. Hoy en día escuchamos ¿qué? Más lo malo que lo bueno. Pero ¿qué? Así como José se mantuvo firme, así como José se mantuvo lleno de fidelidad, nosotros también podemos. Porque somos expertos nosotros en excusarnos y en decir no, el que fue por tal, el que no. Porque recuerden que son nuestras decisiones y si nosotros caemos es por nosotros mismos, por nosotros. Porque muchas veces nosotros ¿qué? Señalamos y muchas veces decimos no, es que es Satanás. Es Satanás, es esto, fue esta cosa, no. Las decisiones son propias, somos nosotros. Satanás pone la tentación y nosotros decidimos.
Sigue diciendo. Dice, las escenas y la seducción del vicio les incundaban por todas partes. Pero él permaneció como quien no veía ni oía, ¿sí ven? Permaneció como quien no veía y escuchaba. Así muchas veces nos toca a nosotros. Claro. No importa en qué ambiente nos encontremos, a veces nos toca hacer los zorros. Por ejemplo, yo muchas veces, yo sé que en los buses, viajo mucho por buses, sé que muchas veces los buses ponen su música, yo que me voy preparado, mis audífonos, me pongo a ver una prédica, me pongo a escuchar mis himnos y ya. O muchas veces que dentro orando, pido permiso, comparto el mensaje y ahí me voy predicando. Entonces el señor del bus por obligación le tiene que bajar al radio. ¿Sí? Hay muchas maneras de no contaminarse y no dejarse contaminar por lo de alrededor. Porque José dice, quien no veía ni oía, no permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirle a ocultar sus principios. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, que por ganarnos el favor del jefe, por ganarnos el favor de que me hagan pasar una carrera o sacar puntaje alto, tengo que vender mis principios, tengo que rebajar las normas de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo me pueda otorgar cualquier cosa. José no hizo así. José no se rebajó sus principios, ¿sí? No ocultó quién era. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido. ¿Por qué? Por la tentación. Porque muchas veces la tentación nos vence. Porque queremos bajar los principios. Muchas veces nos relacionamos y decimos, no, tengo que comportarme como un mundano para ganarme a la persona. Cuando no es así. Sigue diciendo, pero no se avergonzó de la religión de su padre. Y no hizo ningún esfuerzo por esconder. ¿Qué? No hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. Amén. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin le ascendió a mayordomo con dominio completo sobre todas sus posesiones. Interesante, ¿no? Sobre todo lo puso. Sobre todo, ¿por qué? Porque él veía algo diferente en José. Y ojalá el mundo pudiera ver eso en nosotros, que en el trabajo, en nuestras familias, con nuestros vecinos, todo el mundo pudiera decir, verdaderamente, esa persona tiene algo diferente, verdaderamente esa persona es digna de confianza. ¿A quién más podemos poner si es esa persona que se ve que Dios anda con ella y se ve que es diferente a todo mundo? Porque a eso somos llamados, a nosotros hay que ser luz y representar a Cristo en medio de un mundo de pecado. Sigue diciendo, la dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la guardia real, que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. Interesante, ¿no? Ya no lo veía como su esclavo, ya no lo veía como esa persona que se sometía a la voluntad completamente de él, sino que como un hijo que miraba sus necesidades y las suplía. Ese amor que Potifar le cogió a José. Sigue diciendo, el joven entró en contacto con hombres de alta posición y sabiduría y adquirió conocimiento de la ciencia, los idiomas y los negocios, educación necesaria para quien sería más tarde el primer ministro de Egipto. Interesante, ¿no? Cómo Dios preparó ese camino. ¿En medio de qué? De lo que José pensaba que iba a ser una tortura, decidió ser fiel a Dios y cómo Dios lo guió. 10 años. 10 años preparándolo. ¿Para qué? Para finalmente ¿qué? Ponerlo como segundo al mando de ¿qué? De todo Egipto. Pero vamos a ver porque Dios únicamente nos pide crecer, pero entendamos que es a través de las pruebas, a través de las tentaciones, que nosotros fortalecemos nuestra fe.
Porque si esto se tratara solo de entrar en los caminos de Dios y ya no. Esto se trata que cada vez que llega una prueba, cada vez que llega una tentación, nosotros vamos creciendo en fe y nos vamos preparando ¿para qué? Para una eternidad. Amén. Sigue diciendo, Génesis 39:9 dice, José que dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y vemos la historia, ¿no? Del 7 al 12 nos dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande más y pecaría contra mi Dios? Interesante, ¿no? Que nosotros ante cualquier tentación, nosotros podamos tener conciencia y decir, ¿cómo yo haría este mal ante Dios? ¿Cómo yo traicionaría la confianza de mi jefe? ¿Cómo yo fallaría no únicamente a mi jefe, sino a quién? A Dios. Porque vea lo que nos dice aquí el comentario. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violara la ley de Dios. Hasta entonces había permanecido sin mancharse con la maldad que abundaba en aquella tierra pagana. Pero, ¿cómo enfrentaría esta tentación tan repentina, tan fuerte, tan seductora? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. La fe e integridad de José había de acrisolarse mediante la prueba de fuego. Por un lado había encubierto favor y permiso, por el otro desgracia, prisión o posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. Triunfarían los buenos principios, se manifestaría fiel ante Dios. Los ángeles presenciaban la escena con indecible ansiedad. Interesante, ¿no? En ese momento José tenía que demostrarse fiel ante los principios de Dios. Y así mismo nos pasa. Muchas veces nosotros decimos una vez, solo una vez y caemos. Y cuando caemos una vez, eso se vuelve en dos, en tres, a lo último en hábito, a lo último en una costumbre, a lo último ¿qué? Pasa a ser ¿qué? Algo de nuestra vida. Y eso va formando ¿qué? Ese carácter. Por eso en el momento en que llegue la tentación, nosotros tenemos que hacer frente con ayuda de Jesús y decir no. Orar y hacer como José. Correr si es posible. Porque José sabía que si se quedaba ahí, caía. Entonces hay que preferir hacer correr. Pero nosotros muchas veces no corremos, sino que argumentamos y empezamos a ¿qué? A dialogar con el pecado, con la tentación, a acariciar, y cuando menos piense, somos vencidos. Sigue diciendo. La contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, y cualquiera que fuere la consecuencia sería fiel a su amo celestial. Amén. Cualquiera que fuere la consecuencia sería fiel ante ¿quién? Ante Dios. Y así mismo nosotros tenemos que ser. Pase lo que pase, quedémonos sin trabajo, quedémonos sin empleo, quedémonos sin comida, quedémonos así sea en la calle, pero ser fiel primeramente ante Dios, que fallar por tener que el aprecio o la agradación de un hombre. Pero muchas veces somos así, preferimos estar bien ante los hombres y hacer lo que el hombre dice, aunque esté mal y estemos pisoteando nuestros principios, que estar bien ante Dios. Porque hoy en día nos hemos convertido en ese tipo de generación, que ante los hombres queremos estar bien, pero ante Dios no somos nada. Y José la tenía clara. Y por eso José nos enseña a nosotros
en que nosotros también podemos, así como él pudo, porque él era un hombre, un humano igual a nosotros. Era joven. ¿Sí ve? Y era joven. ¿Sí ve? Ya ahí ya tenía, ¿qué? 27 años cuando pasó esto, porque ya habían transcurrido 10 años. Él fue vendido a los 17. Con 27 años ya estaba siendo probado en una de sus pruebas, ¿sí ve? Fuertes. Entonces sigue diciendo. Dice, bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos se toman las libertades de que no se harían culpables en presencia de sus semejantes. Pero José pensó primeramente en Dios. ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? Dijo él. Si abrigamos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos, y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que debemos hacer frente el día final, temeríamos de pecar. ¿Sí ven? Si nosotros estuviéramos 100% conscientes de que Dios todo lo ve, de que Dios todo lo lleva en un registro, y que el día final le vamos a dar cuenta de absolutamente todo, aun lo que hacemos en secreto, no estaríamos pecando como lo hacemos hoy en día. Pero ¿por qué pasa? Porque hemos fallado en esto. ¿Hemos fallado en qué? En recibir las instrucciones primeramente de nuestro Padre. Y en nosotros no qué, no buscar esto, la verdad. Porque hoy en día, lamentablemente, no hay quien quiera buscar a Dios. No hay quien quiera qué, vivir conforme a lo que Dios manda. Hoy en día estamos buscando qué, el mundo y sus deseos, las cosas pasajeras, cosas vanas. Una felicidad momentánea, una felicidad que si no tengo dinero no soy completo, que si no estoy bailando no soy completo, que si no estoy ahí con mis amigos en la rumba, bueno, en cosas así no soy completo. Y tengo que estar bajo ¿qué? Bajo supuestamente una felicidad completa que es falsa para ser feliz. Pero cuando estoy en mi sano juicio, cuando estoy en la realidad, que no estoy bajo sustancia, que no estoy bajo todas esas cosas, y sí me doy cuenta que estoy vacío, que me falta algo, y ese algo que es Dios, porque fuimos creados ¿para qué? Para vivir con Dios. Nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios, y a eso Dios nos está llamando. Salmo 105 18 y 19. Afligieron su piel con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Y vemos, ¿no? Vemos el verdadero carácter de José. Dice, el verdadero carácter de José resplandeció aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firme su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no le volvió sobrio ni desconfiado. Fue la obra que ejecutó en la prisión, la integridad de su vida diaria y su simpatía hacia los que estaban en dificultad y congoja, lo que le abrió paso hacia la prosperidad y honores futuros. Amén. Cada rayo de luz que derramamos sobre los demás se refleja sobre nosotros mismos. Toda palabra bondadosa y compasiva que se diga a los angustiados, todo acto que tienda a aliviar a los oprimidos, y toda dávida que se otorgue a los necesitados, si son impulsados por motivos sanos, resultarán en bendición para el dador. ¿Sí ven? Y eso mismo hizo José. Vemos que José en el calabozo, ¿qué? ¿Lo pusieron en qué? Al mando de todo. Satanás quiso, ¿qué? Hundirlo, pero Dios, aún de las cosas que el enemigo hace, Él se vale para hacer eso de bendición. Lo mandó al calabozo, pero en el calabozo, ¿de qué lo pusieron? Al mando de todos los presos. Y la cárcel, al mando de José, era como un palacio, era como rey. José se encargaba de las necesidades de todos, pendiente, aquí y allá. Y vemos cómo Dios a su tiempo, no importa la dificultad, no importa la crisis, Dios a su tiempo
da lo que se propone. Porque en medio de la aflicción, en medio de la prueba, somos nosotros pulidos. Si no, no existirían pruebas. Si no, no existirían problemas. Sigue diciendo: has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbio 22-29. Desde el calabozo José fue exaltado a la posición de gobernante de toda la tierra de Egipto. Era un puesto honrable, sin embargo estaba lleno de dificultad y riesgo. Uno no puede ocupar un puesto elevado sin antes prepararse. Sigue diciendo: así como la tempestad deja incolume a la humilde flor del valle, mientras desarraigada al majestuoso árbol de la cumbre de la montaña, así los que se han mantenido su integridad en la vida humilde pueden ser arraigados al abismo por la tentación que acosa al éxito y al honor mundano. Pero el carácter de José soportó la prueba tanto de la adversidad como de la prosperidad. Manifestó en el palacio del faraón la misma fidelidad hacia Dios que había demostrado en la celda de prisionero. Interesante porque vemos cómo José con su padre, vemos cómo esa vida de José, ¿no? Su padre lo educa en su palabra. José entiende ese propósito. Sus hermanos lo venden. Y es ahí en ese trayecto donde él toma la decisión de ser fiel. Llega como esclavo, le es fiel a Dios, lo ponen bajo mando, recibe una tentación, va a la cárcel. Y aún en la cárcel siendo fiel. Y luego Dios lo sobrepone como segundo en Egipto. Y ahí en ese lugar siendo fiel. Amén. Eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Amén. Que restauremos la imagen que el pecado ha dañado con ayuda de Jesús. Ese es el propósito de vida. Y en José se cumplió el propósito que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros. Lamentablemente hoy en día nosotros tenemos muchas evidencias. Hombres que sí permitieron como José. Y tenemos ejemplos que si nos ponemos 100% en las manos de Dios, se va a poder. Vea lo que nos dice aquí Cristo, anticipo de José. Y mire, interesante, ¿no? Yo no había mirado esto. Interesante que Cristo es el antitipo de José. Porque vean, mire lo que nos dice de José y de Jesús. La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que esto se cumpliera. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviara de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero al obrar así, provocaron ese mismo resultado. El que recibe a Cristo mediante la fe viviente, lleva consigo la atmósfera del cielo, Amén. que es la gracia de Dios, un tesoro que el mundo no puede comprar. Interesante, ¿no? La gracia de Dios, un tesoro que el mundo no puede comprar. ¿Cuántos quisieran comprar la salvación? ¿Cuántos verdaderamente quisieran salvarse? ¿Cuántos quisieran? Porque muchas veces vivimos en este mundo desperdiciando nuestra juventud. Muchas veces vivimos en este mundo afanándonos por cosas vanas, pasajeras. Y cuando ya estamos a punto de perder la vida, nos afanamos y gastamos todo lo que acumulamos. Y finalmente, ¿qué?
Tenemos que reconocer que todo depende de quién, Señor. de Dios. Porque grandes personas ricas, grandes personas hasta el último, ¿a quién se tienen que someter? A la voluntad de Dios. Porque por más que tengan dinero, por más que el médico le diga, ¿sabe qué? Tu caso es terminal. Por más que hicimos, tiene que morir. ¿Y esa persona a quién tiene que recurrir? A Dios. Algunos, ¿cierto? A algunos. Porque hay otros que en su arrogancia, en su necedad, se niegan y terminan perdidos. Pero mis hermanos, interesante que José, vemos el final de José, cómo José pudo mantener 14 años en total, ¿no? 14 años, 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y cómo se cumple la palabra de Dios. Cómo ese sueño que él soñó cuando tenía 17 años, después de 27, después de 32 años, se cumplió en José. Amén. 32 años después, sus hermanos van con su padre y ¿qué? Y se humillan. Sí. Y se humillan ante José. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que nosotros, independientemente de las circunstancias, nuestra vida, no nos excusemos, sino que seamos como Jesús, seamos como José, fieles ante cualquier prueba, fieles ante la dificultad, porque José estuvo en la cárcel. José lo acusaron por algo que no cometió. Y muchas veces a nosotros nos dicen algo que no hicimos y ya estamos, que estallamos, que golpeamos, que... Muchas veces viene la tentación y no somos capaces de ¿qué? De orar, sino que ¿qué? La recibimos y caemos. Cuando Dios todo lo ve, todo lo sabe y de todo tenemos que dar cuenta a Dios. Así que vamos a cantar un himno y terminamos con una oración. Vamos a empezar a acabar desde abajo. Cantemos Tentado no seas. Himno Tentados no seas.
En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amén. Oremos. Amén. Gracias Dios por este mensaje. Ayúdanos Señor a ser como José, fieles en todo momento. Amén. Es hermoso que en la vida de José no encontramos una falla, sino que encontramos que él entendió el propósito de la vida, que es restaurar la imagen tuya en nosotros. Amén. Él lo pudo hacer con ayuda de Jesús, con ayuda tuya, y nosotros también lo podemos hacer. Amén. Por eso perdónanos Dios, porque fallamos. Muchas veces en vez de salir corriendo a la tentación nos quedamos ahí y la acariciamos y finalmente terminamos pecando. Queremos Señor que en el nombre de Jesús tú nos bendigas y que en Jesús puedas poner ese carácter de Cristo en nosotros. Amén. Para que podamos hacer el bien, ayudar a los que más lo necesiten. Amén. Podamos servir y podamos seguir proclamando y siendo luz en un mundo de pecado. Amén. La gran mayoría vive sin esperanza, pero gracias porque nosotros tenemos la esperanza que es Jesús. Amén. Bendice a cada persona aquí presente. Bendice a Claudia. También bendice al papá de su hijo. También bendice a esa criatura que se está formando. Que seas tú, Señor, fortaleciendo. También bendice Amén. a la abuelita, Dios. Tú la conoces. Bendícela. Al hermano Eto, a sus hijos, a la hermanita Estela. También seguimos orando por la salud del hermano Roger, para que lo sanen, lo protejan. Todo es conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Bendice a la hermana Betty también, fortalécele, guíala en todo y síguenos bendiciendo, Dios. Perdónanos, levántanos con tu bendición. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. 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 Bueno, Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Chao.